Ahí estamos ya. Ya. Hola, ¿ya estamos? ¿Tú ya lo viste, Francisco, o qué? No, pero acá hay un indicador. Así, es cierto. Muy bien. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a esperar unos segunditos en lo que todo el mundo se va conectando. Luego algo que sucede es que empiezan, ¿dónde era? ¿En qué página? No tengo el link. ¿Cómo me meto? ¿Cómo lo comparto? Bueno, pues ya estamos aquí. Quien se vaya conectando, por favor, que me mande, si es tan amable, manitas, corazoncitos, si se puede, que comenten, estaría también padrísimo. Ahí está Carmina, maravilloso, mi Car, que seguro anda compartiendo ahorita en todas las páginas que Car tiene, que es maravilloso. Adriana Navarrete ya está aquí. Hola, Carla Uy, Rodríguez. ¿Qué tal? Adri. ¿Ya viste tu fan, Adriana Navarrete? No sé ¿No? si es mi fan, pero me da mucho gusto que estés, Adri. Sí, yo creo que sí es tu fan. Sonia del Pozo, hola Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Carlita, que estaba en, en nuestro spa de la mente, el spa de la mente que está tan padrísimo, que no se lo pueden perder. Eso está maravilloso. Este, Me encantan porque dice que ya mandaron solicitud para entrar. No necesitan mandar solicitud, nada más necesitan meterse en mi página. Esto es padrísimo y lo estamos haciendo así, la verdad, para que no haya problemas con todo mundo de que hay que conectarse, pero es que ya no me conecté, se me olvidó. Entonces, cuando lo hacemos así, vamos en abierto, digamos, ahora sí que en cadena abierta, y está padrísimo porque así lo pueden compartir. Me encantaría que quien ande por ahí, si puede compartirlo en sus redes, pues nos ayudaría muchísimo y estaría padrísimo. Carla Martínez anda por ahí. Hola Carlita, qué gusto verte. Ana, Miriam i- también, igual, padrísimo. igual funciona que vuelvas a decir bien en dónde se metan, la página, ¿no? Exacto, es mi página, @Ana Aristi, ahí, padrísimo, se pueden meter. Ya Lorena está en Estados Unidos, buenísimo también. Javier Mercado, mucho gusto Javier, saludos a todos, especialmente a Sifu, Eduardo Barraza. ¿Qué tal, Hola, hola. Ya Ole, también empezaron a salir los fans de Eduardo, Oye, eso me oye, parece. Ana, ¿y esto queda grabado, Ana? Sí, queda grabado Ah, y sí. entonces lo Ah, pueden estar viendo y se muy puede estar bien. compartiendo, que eso está padrísimo también. Bueno, pues si quieren, podemos ya empezar, que son 7:05 y no quiero que el tiempo ni nos coma ni nos gane. Entonces, bueno, pues estamos hoy hablando de este tema de la ansiedad, la segunda cara o una de las muchas caras de la otra cara de la pandemia, ¿no? Y si hay alguien con quien yo he compartido mucho el tema de la angustia y de la ansiedad es con Francisco de Satarain. Y no solamente porque sea un tema que como que me guste o me llame la atención, o sea, un tema que vea yo mucho en adolescentes, que la verdad es que lo veo muchísimo, sino que también es un tema que vive conmigo. Entonces, normalmente hablamos mucho de lo que es nuestro tema o de lo que nos gustaría, o lo que nos causa a lo mejor a veces un poquito de problema y nos seguimos por ahí. Pero lo que ustedes no saben, que quiero compartirles, es que Francisco de Satarain tuvo la enorme suerte de conocer a Eduardo Barraza. Y si hay alguien expertísimo en el tema de la angustia y que la ha tratado por mucho tiempo de una forma muy, pues creo que muy natural, porque estamos muy acostumbrados hoy en día a tratarla desde otro tipo de enfoques y a mí me encantaría y es por eso que hoy Francisco y yo invitamos a Eduardo y tenemos el honor de verdad de verlo aquí y de que nos haya abierto un espacio porque la verdad es que
Eduardo sí tiene una agenda súper apretada, gracias por eso, Eduardo, la verdad. Y bueno, a mí ya me conocen mucho, yo ya he hablado mucho y a mí me encantaría que empezaras a contarnos un poquito, Francisco, cómo es que conoces a Eduardo o cómo llega Eduardo a tu vida. Gracias, Ana. Bueno, yo conozco a Eduardo porque el año pasado estaba buscando, ahora yo estoy muy, muy fuerte metido en temas de estudios de estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Hay quien lo conoce por psicología transpersonal, en fin. Se puede llegar de muchas maneras a estos estados no ordinarios de conciencia y la grandísima maravilla es que cuando accedemos a un estado no ordinario de conciencia, se pone en activo nuestro sanador interno. El simple hecho de traer cosas inconscientes al consciente, ya hay un proceso curativo muy importante. Y es la manera en cómo me entero que Eduardo, por medio de la respiración, que me pareció espectacular, un método que es respirando, ¿no? Con oxígeno, que desde que nacemos lo consumimos, ¿no? Podamos llegar a estos estados tan sanadores, en donde podemos contactar con el gozo, en donde verdaderamente accedemos a poder desplegar todo nuestro potencial, que eso es lo más importante, ¿no? Y Eduardo, hoy ya puedo decir, porque ya hice su certificación y además, afortunadamente, hemos hecho una buena amistad y traemos proyectos muy interesantes, de los cuales tú, Ana, también te estás subiendo. Sí. Y entonces eso es lo que queremos compartir hoy, ¿no? Definitivamente el tema de la ansiedad se está disparando con el confinamiento y con todo el contexto, ¿no? Finalmente el duelo, por ejemplo, ya no está tan lejos de cada uno de nosotros. El miedo a la enfermedad, miedo a la incertidumbre, al azar, ¿no? Venimos desde marzo escuchando que ahora sí ya en 5 semanas se abre todo y luego otras 4 y otras 7 y otras 10 y seguimos sin saber cómo está la situación, etcétera. A veces intelectualmente o racionalmente nos platicamos que el cambio es lo único constante en la vida, es así como de estos dichos de persevera y alcanzarás, y el cambio es lo único constante en la vida, pero a la hora que nos topamos con el cambio, entonces nos experimentamos de distintas maneras, y una de las maneras que desafortunadamente más común se presentan es estos cuadros de ansiedad, que a mí me gustaría hacer, y ya de ahí les presento a Eduardo y te paso. Te dejo la voz, Eduardo. A mí me gustaría hacer una puntualización que me parece sumamente interesante. Cuando sentimos ansiedad, tenemos preocupación, tenemos incertidumbre, tenemos temor, ¿no? Y a veces confundimos ansiedad con miedo, ¿no? Porque inclusive podemos tener miedo en este proceso de ansiedad. Sin embargo, la gran diferencia es que la ansiedad se da a partir de ideas, de eventos que no están pasando, pero que nos contamos que van a pasar. En otras palabras, es como vivirnos en que mañana me voy a quedar sin gasolina en la carretera a las 8 de la noche, llegando casi a Tierra Colorada, a Guerrero, en donde ha habido muertos y balazos y tal. Y entonces, esta idea de que me va a pasar mañana esto, hoy me ocasiona temor, miedo, falta de aire, opresión en el pecho, todos estos síntomas de la ansiedad, ¿no? Diferente al miedo real de una situación real. No es lo mismo que estés varado ahí en la carretera, se esté haciendo de noche, tus bebés estén ahí contigo, tu esposa, nadie se quiere parar, etcétera. Ahí ya hay miedo, pero de una situación real. Y aquí no, aquí es de una fantasía. Fantasía, entiéndase, todo pensamiento que no está pasando en este momento, pero que asumimos como que va a pasar, ¿no? Y es la manera en cómo conozco a Eduardo,
y a este método maravilloso que se llama Breathfulness, ¿no? Que es como una respiración consciente, una respiración plena, que no nada más te brincas estos síntomas de ansiedad, sino llegas al gozo y llegas a desplegar tu potencial y tal, ¿no? Entonces, nada, Eduardo, gracias por acompañarnos y platícanos un poquito para quien no te conoce tu recorrido y arráncate con tu mero mole de Pues, respiración y ansiedad. pues primero que nada, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Francisco, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en estos micrófonos. Y bueno, ya Francisco ya platicó cómo nos conocimos. Afortunadamente él se acercó ahí con nosotros, le fue muy bien, ha ido experimentando estos estados no ordinarios de conciencia que tienen, como siempre digo en los talleres, tienen el potencial de sanarnos, ¿no? El éxtasis, el gozo consciente tiene ese potencial para sanarnos. Y bueno, platicando un poquito, me pedía Francisco que platicara un poquito de mí. Yo empecé toda esta cuestión de manera fortuita porque mis padres estaban muy metidos mi madre fue una de las precursoras, podemos decir, del yoga aquí en México. Entonces, desde chiquito yo tuve la oportunidad de estar en este mundo alternativo, en este mundo transpersonal. Después tuve también la fortuna de entrar desde los 5 años a estudiar artes marciales. Yo era un poquito inquieto. En esa época no me gustaba el yoga, entonces me metieron más bien para canalizar toda esta energía a las artes marciales y tuve también la fortuna de que desde un principio los maestros con los que yo practiqué todo esto estaban muy metidos en toda esta cuestión llamémosle, del mentalismo o de la importancia que tiene la mente sobre los fenómenos del cuerpo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención las proezas, digamos, que podían hacer, y obviamente un niño de 5 o 6 años estaba entusiasmadísimo con poder llegar a hacer eso, ¿no? Y después también, otro de mis héroes de la juventud fue el profesor Sobek, que algunos de nosotros que somos contemporáneos, pues nos acordamos de él. Luego ya tuve la fortuna también de estudiar con los maestros de mi mamá, que eran gentes muy eclécticas, que vivieron en Europa, en el Tíbet, en China, en la India, viajaron por toda Sudamérica, tuvieron también la oportunidad de aprender de chamanes. Entonces todo esto me ha hecho a mí acercarme a todas estas pues disciplinas o filosofías de una manera muy ecléctica. Esto es, para mí, yo tomo lo que me sirve de cada una de estas filosofías y lo que no me sirve lo desecho. Entonces, he tratado durante todos estos años de ir haciendo una síntesis propia, mía, y tropicalizando, por llamarle de alguna manera, todo este conocimiento que es a veces muy complicado, se expresa en un lenguaje, ya Francisco conoce algo de eso, un lenguaje muy florido y muy poético, pero no nos dicen la carnita de lo que sucede y no nos lo dicen, como me decía un maestro mío, un sacerdote taoísta, me decía, es que yo como nosotros los orientales, no nos gustan mucho los occidentales y por lo tanto no les voy a dar todo mi conocimiento ni les voy a decir el secreto. Es más, les voy a hacer muy complicado el que entiendan que es tan fácil hacer las cosas. Entonces, mi labor ha sido precisamente aterrizar todo este conocimiento, sintetizarlo y llevarlo a un lenguaje coloquial que nosotros, como latinos, como occidentales, podamos comprender, porque es muy diferente también la psicología del europeo o del norteamericano a la que tenemos los mexicanos o los latinos. Entonces, también eso es bien importante entender, ¿no? ¿Cómo lo puedo aterrizar? Entonces, todo esto, déjame entrar, me consta a mí y me gustó muchísimo cuando tú compartes algunas experiencias que hacían tus maestros o que hacen los taoístas, ¿no? Que es, no sé, ir a una montaña 5 años en X, ¿no? En una cueva, abajo de un árbol, en la tempestad, en el frío, en la nieve y tal.
A mí lo que me gusta mucho es que dices, a ver, eso hoy, aquí, en mi vida, no lo puedo hacer, pero sí lo traduzco y veo cómo me puedo vivir en una filosofía que aporta tanto al desarrollo humano, ¿no? Pero contextualizado. A mí me gusta mucho esta palabra que usas de tropicalizar, ¿no? Porque luego hay esta gente, ¿sabes? Que empieza a estudiar alguna filosofía o algo distinto y como que se quieren convertir vistiéndose como monje, ¿no? Y es, no te buscas, no, acá no funciona, acá te vistes como monje y te chiflan y te dan naranjazos, ¿no? Entonces, eso es padrísimo, es ese tropicalizar y no hacer como estos shows que a veces hacen, ¿no? Sí, fíjate, bueno, Ana, digo, tú ya conoces San Francisco, ¿cómo es, verdad? Un poquito sí, claro, ya vi que ya va a empezar. Sí, me gusta generar polémica. Sí. Entonces, yo les platicaba en los talleres, o les platico, que mi maestro, el taoísta, que era chino, obviamente, en alguna ocasión yo le preguntaba, oye, todas estas técnicas, yo también fui muy preguntón y muy, pues me gustaba saber y realmente tratar de exprimirle el conocimiento. Yo le decía, oye, yo le hablaba de tú, oye Jim, realmente estas técnicas para la longevidad, para la salud, para toda la cuestión de vivir en este estado de gozo, te pueden llevar a vivir, como dicen los taoístas, 150 años, 200 años, etcétera. Hay fotos de un taoísta muy famoso de 256 años, ¿no? Entonces le digo, ¿realmente crees que se puede hacer? Me dice, desde luego que sí. Me dice, claro que se puede, las técnicas funcionan, me dice, pero yo no estoy dispuesto a irme a una montaña, a encerrarme y vivir meditando cuando tiene tantas cosas la vida para disfrutar, ¿no? Entonces, afortunadamente casi todos mis maestros han sido grandes sibaritas dentro de todo este contexto contemporáneo, ¿no? Les gusta disfrutar la vida, les gusta disfrutar una buena comida. Por ejemplo, mi maestro, el taoísta, pues no era ni vegetariano, ni vegano, ni naturista. Él comía de todo. Eso sí, comía poco. Comía 2 veces al día, no comía 3. Pero disfrutaba enormemente la vida. Entonces, eso es lo que yo trato de transmitir. Básicamente, también Francisco me preguntaba la otra vez, oye, ¿qué diferencias hay literalmente con la competencia? Y básicamente yo creo que es esa parte de que la competencia le gusta mucho mistificar las cosas. Y yo estoy en contra de la mistificación. A mí me gusta que todo esté comprobado con estudios científicos, con neurociencia, y que no me digan que si hago esta respiración me va a pasar esto. No, pues dime por qué me va a pasar esto. No me lo pongas que es el prana o que es la energía o que es el chi, que sí hay, que sí está la energía atrás, pero hay otra cuestión bioquímica que es importante. Te veo con ganas de preguntar, Ana. Sí, sí, porque te voy a decir algo que creo que una de las cosas que enseñas es cómo manejar esta angustia y esta ansiedad que estamos viviendo ahora en esta situación como tan fuera de lo común que ni siquiera nuestros ancestros, digo, más cercanos han vivido, entonces no tenemos cómo preguntarle a alguien cómo se vive dentro de una pandemia y sin embargo estamos viviendo como demasiada angustia y demasiada ansiedad. Y pareciera que es como yo podría manejarlo a través de la respiración. Y me parece que muchas veces tenemos la herramienta en la mano, pero el problema es que no la usamos. ¿Es verdad, Eduardo, que se puede hacer con la respiración? Sí, Ana. Mira, de hecho, hay estudios que lo comprueban, el 75% de las personas con ansiedad tienen una respiración disfuncional. ¿Qué quiero decir con disfuncional? Hace 100 años, a principios del siglo pasado, si tú ves los libros de medicina, la respiración de una persona por minuto era de 10 a 12 ciclos. ¿Sí? Okay. Ahora, si tú googleas, hay muchas diferencias, pero tratando de resumir, ahorita la persona respira entre 18 y 25 veces por minuto. O sea, respiramos el doble de lo que necesitamos. Okay. Y el doble de lo que hace 100 años.
respiraba la gente. ¿A qué me lleva esto? La respiración es un reflejo y un espejo de mi interior. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy acelerado, inquieto, o si yo estoy inquieto, acelerado y agitado y ansioso, mi respiración es rápida. Si yo estoy tranquilo, si yo estoy enamorado, si yo estoy disfrutando de un momento frente a la playa, mi respiración es lenta y pausada. Entonces, siempre hay una correlación muy, muy cercana, un círculo virtuoso entre la respiración y mi estado de ánimo y mi estado mental. Si yo quiero tranquilizarme, lo único que tengo que hacer es bajar mi respiración. En vez de hacer 25 ciclos, pues los bajo a 12, a 10 o menos, ¿no? Una respiración terapéutica se considera entre 4.5 y 6 respiraciones por minuto. O sea, imagínate, estamos respirando 3, 4 veces lo que necesitamos para estar tranquilos. Entonces, y cada aspecto de simplemente la gente con dolor lumbar, el 50% de esa gente tiene respiración disfuncional también. Entonces, la respiración toca cada ámbito de nuestra vida. O sea, literalmente, los hindús y los taoístas decían que todo el mundo nace con un número de respiraciones predeterminado, ¿sí? Entonces, si yo nazco con un número de respiraciones predeterminado, pues quiere decir que si yo respiro más de lo que necesito o más rápido de lo que necesito, pues voy a vivir menos, ¿no? Menos años. Ok, esto de respirar más sería lo que se llama como hiperventilar. Sí, pero una cosa es la hiperventilación crónica y otra cosa es la hiperventilación, digamos, como respuesta a algo que me está sucediendo. O como, por ejemplo, nosotros en los talleres, digamos, una es aguda y otra es crónica. Nosotros en los talleres, de manera consciente, hiperventilamos. ¿Por qué? Porque yo quiero generar cierto estado de alerta y cierta activación de mi sistema nervioso simpático, que ya lo vimos en los talleres, no es tan simpático como el nombre lo dice, todo lo contrario. Entonces, si yo quiero desactivar, precisamente qué es lo que pasa en una persona ansiosa. La persona ansiosa tiene sobreestimulado el sistema nervioso simpático. Está hiperactivo. Toda su respuesta orgánica, biológica, está en alerta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es enseñarlo a respirar de una forma que active el sistema parasimpático, que digamos que es el freno de mano y el que me permite relajarme, estar tranquilo, recuperarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese sistema parasimpático es el que normalmente no tenemos activo. Toda la gente está al revés, ¿no? Estamos en un modo crónicamente simpático. Ok. Para quien nos está viendo ahorita y ven que el tema es muy interesante, me encantaría que si nos pueden ayudar a compartir, estaría padrísimo. Nada más ahí voy, Francisco, una de las cosas que dice, por ejemplo, Adriana, es que es parte de la estadística, ¿no? En esta parte de, no sé si también tiene algo que ver con broncoaspirar, eso es una pregunta. Y la otra es, yo conozco a Charo tiene como esta parte de mucha ansiedad, y entonces dice, qué curioso, yo aparte de esta parte de ser ansiosa, tiene dolor lumbar, entonces tiene que ver con la forma en cómo respira, ¿correcto? Totalmente. Lo que pasa es que si tú hiperventilas, Ana, o sea, hiperventilas crónicamente, o sea, si yo estoy respirando 25 veces por minuto, en vez de estar respirando 12, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi sistema simpático va a estar súper activo, en alerta, en una alerta constante, y que va a llevar a que mis músculos pues estén tensos porque se están preparando para actuar, para defenderse, para pelear. Okay. Yo lo que necesito es desactivar ese sistema, y la respiración, aunque hay otros métodos, como la meditación, por ejemplo,
Pero ¿qué sucede con la meditación? Es un método mucho más lento, es muy efectivo, que conste que es muy efectivo, pero es mucho más lento, requiere más trabajo, y para un occidental que está acelerado, siéntalo a meditar y lo volvemos loco, ¿no? En cambio, ya Francisco ya le pasó, hay respiraciones que detonan el DMT, el dimetiltriptamina, que es uno de los grandes antioxidantes, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, que lo detonan de golpe, ahora sí que de golpe y porrazo, y que te llevan a un estado en 2 o 3 minutos, que para llegar a ese estado necesitarías 1 o 2 horas de meditación, para llegar a ese mismo estado de profundidad. Francisco ya lo experimentó. O muchos chochos, ¿sabes? Sí. Y evidentemente metiéndote un químico versus un tipo de respiración que a mí me llevó a un gozo y a una serenidad que hace muchísimo tiempo no experimentaba, ¿sabes? Algo que quería comentar es uno de los autores que revisamos en este entrenamiento con Eduardo. Él plantea un pensamiento que a mí me gusta mucho y es, o sea, él como pone sobre la mesa y dice, hoy la gente se fija durísimo, está como volcada hacia la alimentación, que si la alimentación sana, que los vegetales, que los superfoods, que los veganos, que etcétera, ¿no? Y entonces dice, me llama la atención que sin alimento podemos vivir 35 días, por decir más o menos, ¿no? Sin agua aguantamos 3 días, ¿no? Sin oxígeno, 3 minutos, ¿no? Y sin embargo, lo damos por descontado, como nacemos respirando es como, pues ya está. Y esto que menciona Eduardo, que estamos sobre respirando o traemos una respiración crónica, hay estudios que revelan que a partir de la contaminación, de los alimentos procesados y por supuesto de este ritmo y esta vara alta que nos ponen del éxito es igual si tienes los millones de carros, si no, no eres exitoso, ¿no? Más alimentos procesados, más contaminación, más sobrepoblación, en fin, todo esto es lo que nos lleva a esta respiración crónica, ¿no? Y hace poco Eduardo nos mandó a ti y a mí, Ana, ¿te acuerdas? Esta como cápsula de un noticiero de ahí de Guadalajara, en donde ellos dicen que este año 2020, se duplicó el consumo de ansiolíticos, ¿no? Ah, sí. Tanto que tú a un amigo que tiene psiquiatra le preguntaste y lo confirmó. Sí. Ellos están recetando mucho más y por ahí me contaron que alguien que necesitaba conseguir uno de estos ansiolíticos en la farmacia se tardaron 2 meses en poder conseguir ese ansiolítico. Sí. ¿No? Y esta situación a mí me recuerda a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, no sé si lo leyeron. Él planteaba que le llamaba soma, ¿no? Que era una pastillita. Entonces, en el momento en que tuvieras algún estado de ánimo distinto al, digamos, al normal, y no me voy a meter ahorita que es normal, pero entiéndase, ni muy, muy, ni tan, ¿no? Pero cuando tenías un estado de ánimo así, habría que darte una pastilla, un soma, algo externo. Y eso es lo que quisiéramos transmitir, ¿cierto, Eduardo? Que en realidad el poder está aquí dentro y con ciertas herramientas 100% naturales, podemos mitigar toda esta sintomatología, pero además es muy importante, y no quisiera que se nos vaya el tiempo, a decir que también es así, la pinza que cierra es la respiración por un lado, pero también la forma en cómo nos experimentamos a los distintos eventos o a las diferentes situaciones, ¿no? Yo me quedé verdaderamente sorprendido cuando empezaba la pandemia, cómo la gente se volcó a construir en los grupos estos de chats y de mensajería una catástrofe impresionante, ¿saben? No, y se van a morir todos y tal, y luego empezaron las conspiraciones y una bola de cosas.
Entonces es bien importante también revisar como este mindset, este sistema de creencias y esta forma en cómo nos aproximamos a las distintas situaciones, ¿no? Dice Eduardo que me gusta confrontar, sí, definitivamente disfruto mucho la confrontación porque te lleva a pensar. Claro. Yo pongo en la mesa, ¿cuáles son las estadísticas de los niños que se mueren por una diarrea? ¿Saben? ¿Cuántos se han muerto en México por la violencia? Yo nunca oí que con los números de la violencia que son tan alarmantes o mucho más, porque además esto lleva muchísimos años, con 100 y tantos mil de muertos y cada año se repiten y se van rompiendo el récord. Yo nunca oí que nos teníamos que encerrar y que teníamos que vivir con ansiedad y duplicar el ribotril y todo este tipo de cosas, ¿sabes? Uh-huh. Es una situación complicada, sí es una situación complicada, es una situación que ninguno de los que estamos vivos creo que habíamos vivido, ¿no? Tuvimos una probadita con el H1N1, ni me acuerdo ahí la nomenclatura, sí, pero también es cómo nos enfrentamos, cómo elijo yo vivirme y luego cómo puedo yo sanarme por mi propio sanador interno, por estos estados alterados o no ordinarios de conciencia que Eduardo dice que traen de suyo ya la sanación, o con chochos, ¿no? Y a mí me gusta mucho, Ana, me gustaría que ahora tú entraras, porque tú arrancas compartiendo algo, gracias, porque no es tan fácil compartir algo en Facebook Live, así de, oigan, ¿qué creen? ¿No? Yo tengo un compañero de mi vida y se llama la ansiedad. Sí. Cuéntame un poquito, cuéntanos, Ana, ¿cómo es esto? Sí, la verdad es que, bueno, tratando también, una de las cosas que dice Charo, por ejemplo, ahorita es que se está dando cuenta que no se da cuenta cómo respira, no es consciente de cómo respira y que todos los síntomas que está mencionando Eduardo le checan en este sentido de tengo dolores, tengo ansiedad, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pasó y que he tratado de estudiar por todos los medios es muchas veces tenemos conductas aprendidas que se relacionan a lo que tú hablabas al principio, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy teniendo pensamientos catastróficos o creencias catastróficas, mis niveles de angustia deben de aumentar. Pero si a eso le sumamos que viví en un sistema familiar donde era un sistema familiar muy angustioso, de también creencias muy en ese sentido, y vi a mis papás, ¿sí?, vivir esta angustia, me queda claro que hoy puedo, con lo que dice Eduardo, es darme cuenta cómo respiraba mi familia, ¿sí? Y todo el tiempo es en esta aceleración. Incluso Ana Fernanda, mi hija, acaba de irse a vivir a Puerto Escondido un mes y regresó diciendo, es que en la Ciudad de México se vive diferente. Yo, con lo que dice Eduardo, podría decir entonces, en la Ciudad de México se respira diferente, o estamos acostumbrados a un tren de vida demasiado ajetreado que ni siquiera nos damos cuenta de cómo respiramos. La ansiedad me ha acompañado a mí durante mucho tiempo y escuchando a Eduardo me da gusto saber que puedo ser mucho más consciente de mi respiración, porque yo he probado mucho tiempo la meditación, era de me voy a levantar rigurosamente a las 4 de la mañana a meditar, porque a las 4 de la mañana es cuando el canal entra y la mejor hora para meditar, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué a mí eso no me funciona si me levanté durante 6 meses y fui consciente y a las 6 de la mañana religiosamente me levantaba? Pero nadie, mientras yo meditaba, me ha dicho que es muy importante la forma en cómo yo respiro. Uh-huh. Entonces, definitivamente los caminos llegan a mí, ¿no? Y lo que yo decreto trato de que se acerque. Entonces, el escuchar esto de Eduardo, porque yo no creo ser la única que vive ansiosa y no creo que sea solamente la pandemia creo que la pandemia nos aumenta los niveles de ansiedad por la situación que estamos viviendo. Pero yo no creo ser la única aquí presente que viva con ansiedad y que no sepa esto sobre la respiración, ¿no? Entonces, creo que es un nuevo descubrimiento que nos puedes ayudar muchísimo, Eduardo,
en este saber, claro que me estoy dando cuenta y lo comparto, tuve la oportunidad de ir en carretera este fin de semana y con esto de que tú me has compartido tanto, Francisco, de cambia la respiración, cámbiala. No es que llegó un momento en la carretera donde empezó mi mente otra vez a irse a mis pensamientos catastróficos, ¿no? A esta adicción a la ansiedad, porque yo empecé a acostumbrarme a vivir así. Qué duro. Es como, ya no sé cómo se vive sin angustia. Sí, claro. Ya no sé cómo se vive sin ansiedad. Entonces, pues ya, me imagino que así debe de ser normal, hasta que llega gente a tu alrededor que te dice, oye, no, eso que tú vives no es normal. Y yo digo, ok, entonces vamos a empezar a respirar diferente. Y me pasó que en la carretera empecé a respirar muy diferente y desde luego que la ansiedad bajó. Entonces, para mí es esta idea de decir, wow, la herramienta la tenemos nosotros. Tal vez solo necesitaríamos a alguien que nos enseñara cómo manejar esta respiración y que podría ser Eduardo, tal vez. No, 100%. ¿Tú qué opinas, Eduardo? No, pues yo encantado. Y agregando un poquito, abonando lo que acaba de decir, lo que acabas de decir, lo que dijo Francisco, les voy a dejar otros datos que se me hacen impactantes. Digo, ya lo que les mandé hablaba de que se duplicó el uso de fármacos para la ansiedad, la depresión y los estados de insomnio y todo esto, pero no nos decían cuánto. O sea, en lo que les mandé no decía cuánto, yo me puse a investigar y se duplicó del 15 al 30%. Pero lo impactante es, si lo comparamos, por ejemplo, con España, en España se duplicó del 2 al 4.8%. Okay. O sea, aquí en México estamos definitivamente en el hoyo en cuestión de ansiedad. O sea, el año pasado, en 2019 estábamos en un 15%, o sea, se cerró el año. Y el 2020 con un 30%. Y en España, 2 contra un 4.8%. 15% de la población. Ajá. Entonces, es fue al 30%. Fue al 30%, es un mundo. Y más datos. El suicidio en México se incrementó en un 43%. Eso es una barbaridad. Ni siquiera Japón, que antes era el que tenía más índices de muertes por estas cuestiones, ahorita tiene el 25%. O sea, aumentó un 25%. Y más datos. En el hospital Juan N. Navarro, que están especializados en adolescentes precisamente, y que tratan cuestiones de depresión, ansiedad, la consulta en 2019, en marzo, estaba en 200 consultas al mes. Ahorita está en 600 consultas al mes. Por temas de ansiedad y depresión. O sea, realmente es la otra cara de la pandemia. 100%. O sea, sí tenemos que tomar mucha conciencia y pues el chocho no es la solución. Digo, nos puede ayudar si estamos desbordados por la ansiedad, pero es simplemente un bastoncito en lo que puedo recuperar el control de mi vida. De hecho, solo nos ayuda a los síntomas, a no experimentar los síntomas, el chocho, pero el chocho no cura la ansiedad. La ansiedad la cura la forma de cómo resignificamos más este poder, este sanador interno que entra en acción a partir de la respiración, por ejemplo. Cuando empezamos a entrar en estos estados no ordinarios de conciencia, nos damos cuenta, lo que está comentando Francisco, que realmente hay un sanador interior que sabe lo que necesitas en el momento que lo necesitas y te da todas las herramientas, te las muestra para poder trabajar contigo, poder trabajar con tu ansiedad o con tu cáncer o con el problema que tú tengas o con el que estés lidiando, sea mental, físico o emocional. Y lo único que tenemos que hacer para poder accesar a eso es aprender la forma correcta de respirar y accesar a eso. Porque la respiración sí es una píldora mágica, pero el problema es que para que funcione
necesito dedicarle tiempo, necesito disciplina y digamos que la buena noticia de esto es que no se requiere 1 año, 2 años. Si yo repito, como decía el padre, que muchos consideran el padre de la psicología occidental, William James, si yo repito una acción 21 días, esta se convierte en un hábito. Entonces, lo que necesitamos es repetir esa acción durante 21 días para que se instale en nuestro chip, en nuestro software mental y emocional, ese nuevo patrón respiratorio, porque también es muy diferente respirar para entrar en un estado no ordinario de conciencia y contactar a ese sanador interior a una reestructuración respiratoria. Así es. Porque yo lo que quiero es reeducarme en la forma de respirar. Es muy diferente. Una cosa es la respiración para entrar en ese estado alterado de conciencia. Otra es si la quiero utilizar para la cuestión del yoga, del deporte, de las artes marciales, de lo que sea. Y la tercera, y la más importante desde mi punto de vista casi, es reeducarme en la forma de cómo respiro. ¿Sí? Porque nosotros podemos ver que ahorita está muy de moda la respiración y vemos a gentes como el Iceman, por ejemplo, que hace cosas espectaculares, pero nunca me muestra cómo respirar, nunca me dice cómo tengo que respirar todos los días. Simplemente me muestra un ejercicio respiratorio fenomenal, es muy bueno, pero no me dice cómo tengo que respirar fuera de ese ejercicio. Ok, fíjense bien porque esto me parece como muy importante compartirlo. Tenemos aquí a Vicente. Hola, Vicente Yaguno. Y ya Vicente nos dice, he tomado 2 talleres de respiración taoísta con el Sifu Eduardo Barraza y llevo disciplinadamente estas respiraciones diarias desde hace 3 años y mi nivel de paz interior es cada día más constante. Lo recomiendo ampliamente. Por otro lado, también tenemos a una mujer maravillosa que yo conozco, que ha hecho un trabajo personal fuertísimo y me gusta mucho como su testimonio. Tessy Picasso nos dice, yo salí de un estado de ansiedad profunda y hasta ataques de pánico con ejercicios de respiración rítmica consciente e hipoxia intermitente. Uh-huh. Que está como muy con las pilas puestas, Tessy. Dice Ana María, ahora entiendo, necesito un respiro. Exacto. Adriana dice que por favor hagamos una comuna y se viene a vivir con nosotros para aprender a respirar, ¿no? Dice Ana María, vivir aquí siempre te acelera. Sin pandemia andábamos acelerados y esta pausa por pandemia, más la incertidumbre acelera nuestra psicosis. Todo lo que sientes, puede ser COVID, ¿no? En esto de, qué barbaridad, ¿no? Dice Denny que a veces es imposible no tener ansiedad. Llevo un mes enferma con dolores de la cabeza intensos. Desde el viernes no me he podido levantar de la cama. Llevo muchos estudios y no descubren qué lo provoca ese dolor de cabeza. Me da miedo que no descubran nada y que me pase algo y dejar a mis hijos pequeños. Yo creo que una opción es la respiración, ¿no, Eduardo? Totalmente, la respiración, vuelvo a repetir, que es la base de todos los sistemas antiguos y filosofías como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sufismo, etcétera, etcétera. Y también, antes de que se me vaya el tiempo y que no se me olvide, yo tengo un apostolado, literalmente, y soy un defensor de uno de mis mejores amigos, que es el dióxido de carbono, que todo mundo lo tenemos como estigmatizado y casi satanizado. Y resulta que el dióxido de carbono es un gran ansiolítico, un gran antidepresivo natural, es un vasodilatador fenomenal. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Nos han dicho que el oxígeno es importantísimo, sí, pero como dicen los taoístas, la parte yang de la respiración es el oxígeno, la parte yin es el dióxido de carbono. Y hay algo que se llama
el efecto Borg, que lo pueden googlear, que nos dice que para que la hemoglobina que está en la sangre pueda entregar el oxígeno, necesita dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una moneda de cambio. En la medida que yo aumento esa cantidad de dióxido de carbono con la hipoventilación, pues en esa misma medida la hemoglobina puede entregar todo ese oxígeno y entonces, además de que me relaja, mis vasos sanguíneos se dilatan, mi presión arterial se normaliza, o si la tengo alta, obviamente inmediatamente baja. ¿Por qué? Porque se empiezan a dilatar los vasos sanguíneos. Realmente el dióxido de carbono es muy importante y nadie nos ha dicho y nadie nos dice la importancia que tenga. Otra cosa también, por ejemplo, es que son tantas ideas que se me agolpan y no quiero que se me vayan. No te preocupes. Francisco abonaba y nos decía sobre que podemos vivir 3 semanas sin comer, 3 días sin agua, pero no podemos vivir 3 minutos sin respirar. Y además, voy a añadir, todo el mundo ahorita que está de moda la parte de la dieta o las dietas alcalinas. ¿Por qué? Porque la acidez metabólica provoca desde cáncer hasta muchas enfermedades crónico-degenerativas, pero nadie voltea a ver el método más, porque aparte para alcalinizar la sangre necesito varios días, pero resulta que para alcalinizar la sangre y mi cuerpo necesito 3 minutos o menos, ¿sí? Respirando. Claro. Pero entonces tengo que aprender a respirar de una manera que permita que todo ese oxígeno que está en la sangre, porque también la gente ahorita está muy de moda, por el COVID, el oxímetro. Entonces, sí, ay, que 98, 90, 100%, etcétera. Pero ese oxígeno está en la sangre. Yo lo que necesito es aprender a pasar ese oxígeno de la sangre al cuerpo. Ese es el secreto. O sea, de nada me sirve que tenga yo el 100% de oxigenación en mi sangre si eso no está pasando al cuerpo, ¿no? Qué maravilla sería que nuestros hijos aprendieran a respirar, cosa que no saben. Si nosotros no sabemos, tampoco es que nuestros hijos lo sepan, ¿no? No. Perdón. De hecho, el problema de la hiperventilación o la sobrerespiración crónica es que donde está el centro que manda las señales para respirar, ¿no? En el cerebro, se va desensibilizando, o por así decirlo, se va acostumbrando cada vez menos a tolerar el dióxido de carbono. En el momento que nosotros estamos respirando 25 veces en lugar de 12, que es como lo óptimo, estamos exhalando dióxido de carbono, exhalando, entonces el centro respiratorio, por decirlo así, se acostumbra a tener bajos niveles de dióxido de carbono y entonces eso produce mayor hiperventilación. Ese es el problema grave. Y ahorita que Eduardo dice, soy amante del dióxido de carbono y hago apostolado y es el mejor amigo del hombre el dióxido de carbono y de la mujer, sí, pero el tema es que se necesita un entrenamiento para reeducar, llamémosle así, o reacostumbrar estos niveles óptimos, ¿no? Porque si no, entonces lo que la gente va, digamos, las personas que nos están siguiendo o la gente que se entere de esto, lo que va a querer hacer es a lo mejor respirar menos y lo primero que va a sentir es como que le falta aire y le va a generar ansiedad precisamente. Sí. Entonces le van a cruzar los cables porque van a decir, ¿cómo? Si estuvieron hablando de ansiedad y dicen que estoy respirando mucho y le bajé de 24 a 12 y me volví loco de estos síntomas de ansiedad, están al revés. No es que estemos al revés, es que se necesita un entrenamiento. Y eso es lo que sí, porque ya estamos al filo de la hora, Ana. Acabo de poner ahorita en el chat, acabo de poner las redes de Eduardo. En Instagram es @taichi México número 1 y en Facebook es Taichi México. Ahora, lo que yo les quiero decir, bueno, por ejemplo, mira, para que veas, Paola, dice...
Dice que ella estuvo, fíjate, con ataques de pánico y de ansiedad desde los 24 hasta los 42 años y que ahorita tiene 44 y que gracias a una práctica constante, pues ha podido cambiar esta parte, ¿no? Lo que yo les quiero decir es que Eduardo, Francisco y yo vamos a estar dando un taller, yo no, desde luego, pero Francisco y Eduardo sí, y bueno, yo voy a estar presente porque ya saben que me encanta, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que me pueden mandar un mensaje por WhatsApp a mi teléfono, 41 43 22 20, me pueden mandar, aquí se los dejo, me pueden mandar un mensaje ahí para inscribirse al taller. Les vamos a pasar, claro, obviamente fechas, les vamos a pasar días, cómo lo vamos a hacer y todo, pero sí que me manden un mensaje, un WhatsApp, porque la verdad es que nos interesa bajar los niveles de ansiedad, porque sería el colmo que teniendo un aparato respiratorio no lo usemos. Y en estos momentos podría ser esta parte donde nos morimos por no usar el aparato respiratorio, nos morimos de angustia, nos morimos de ansiedad, porque para mí, y esto era un poco con lo que Francisco me preguntabas, pero sí para mí es como estar muerto en vida cuando tienes angustia y ansiedad. Es demasiado fuerte vivirlo desde ese lugar. Entonces, sí creo que sería una práctica maravillosa que pudiéramos hacer. Aquí hay una pregunta, Eduardo, que, bueno, creo que vale la pena mencionar porque ahorita está muy de moda esta parte de fumar marihuana ayuda, la práctica de la ayahuasca ayuda o no ayuda. ¿Cómo se ve eso, no? Porque ahorita está muy de moda, ¿no? Todo el mundo tiene que ir a probar la ayahuasca, todo el mundo tiene que ir a fumar marihuana, porque ahora hay muchos productos que tienen marihuana y entonces eso nos va a ayudar a dormir mejor y nos va a ayudar a que se nos quite la ansiedad. ¿Qué pasa con esto, Eduardo? Mira, yo creo que todas estas alternativas funcionan, pero para mí es como un poquito como hacer trampa, es como traer el bastoncito. Si tú tienes las herramientas interiores, ese sanador interior del que tanto hablo en mis clases y en mis talleres, pues tienes todos los elementos, tienes toda una farmacia interior que puede fabricar todos esos neurotransmisores que están en ti. De hecho, las nuevas investigaciones nos hablan que los neurotransmisores responsables de todos estos estados no ordinarios de conciencia, de todo este gozo, de toda esta tranquilidad, de toda esta serenidad que todo mundo anda buscando y que normalmente cuando utilizamos la marihuana, cuando utilizamos la ayahuasca, que está muy de moda, el veneno de sapo, etcétera, peyote, todas estas cosas, o el MMDA, el éxtasis, todas estas cuestiones, en realidad lo único que hacen, o sea, la droga en sí no está provocando el fenómeno. Eso es lo último. Esto es derivado de un estudio que se hizo en el 2019 en la Universidad de California por John Dole, y él nos habla de que lo único que hacen lo único que hacen estas sustancias es estimular a los neurotransmisores internos responsables de provocar ese estado de cierta droga. Entonces, pues si todo esto, farmacia interior, todos estos chochos están adentro de mí, pues ¿para qué me meto lo otro, no? Me va a salir más caro y puede tener algún efecto secundario cuando la producción de esos neurotransmisores y todas estas sustancias, hormonas, etcétera, de la famosa molécula de Dios, el DMT, pues están en nuestro interior. Lo único que tengo que hacer es aprender a detonarlo, a estimularlo para que circule. El DMT, que es el responsable de las visiones en la famosa ayahuasca, pues es una sustancia que también, derivado de estos estudios que han hecho,
pues ya se dieron cuenta que está en las mismas cantidades que la serotonina, la dopamina y la noradrenalina en el cuerpo. Sí. Wow. Anteriormente nos lo vendían que si te concentras en la glándula pineal y esto, y respiras o meditas, esto vas a hacer que salga más DMT. Pues ahora resulta que el DMT está en todo el cerebro, no nada más en la glándula pineal, está también en el líquido encefalorraquídeo, está en los pulmones y está en diferentes partes del cuerpo, hasta en el hígado, ¿no? Entonces, pues, digo, puedo utilizar los chochos, se vale, hay gente que no está dispuesta a disciplinarse, que no tiene las ganas, no tiene la energía, no le gusta, se vale. Entonces, pues para ellos están todas estas alternativas que me parecen mejor que meterme un Valium, un Prozac, que ese sí me va a dañar a largo plazo. Pero, pues yo prefiero lo natural, porque además, digo, yo lo he platicado, Francisco ya tuvo la oportunidad de experimentarlo, los niveles que puedes alcanzar de manera natural con la respiración son infinitamente más fuertes que cuando te metes un chocho, que cuando te metes ayahuasca o veneno de sapo inclusive, ¿no? Y abriste la plática de hoy con una frase que me encantó, que es el gozo consciente. Cómo aprender a estar en el gozo consciente, ¿no? Y creo que es una frase como muy padre como para poder cerrar. Y me encanta también este comentario muy importante. Dice Daniela, tengo un hijo que es atleta de alto rendimiento y compite muchísimo, él es tenista. Creo que lo que podría ayudarle enormemente es la respiración para controlar los nervios y justo bajar su ansiedad para poder rendir al 100% en su competencia. Eso podría exponenciar muchísimo sus resultados. Creo que sería maravilloso, ¿no? Sí, claro. Totalmente. La respiración tiene otra facilidad de poderse aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Para los negocios, si quieres ser más creativo o quieres ser más proactivo, ahí está también la respiración. Si eres un publicista, un artista, pues también respiras de cierta forma y vas a detonar la creatividad. Hasta la productividad la puedes detonar con la respiración y con estos estados no ordinarios de conciencia en un 500% y la creatividad en un 400%. ¡Wow! Me encanta esta pregunta de Denny. Dice, aprendiendo a respirar me ayudaría también con la relación de estrés que me provocan mi mamá y mi esposo. Ándale. Pues mira. Ahí tienen que aprender a respirar los tres. Los tres hay que aprender a respirar ahí. A ver, ahí va algo muy, creo que Fina dice que nos des ejercicios para practicar, pero los ejercicios para practicar los vamos a ver en el taller que vamos a tener pronto. Un taller donde creo que es importantísimo que nos enseñes a aprender a respirar. Quien quiera que deje aquí sus datos, si no me llama, ya saben, y podemos hacerlo. Algo ibas a comentar, Francisco. Sí, yo quiero abonar algo a esta pregunta que contestó ahorita Eduardo. A mí ya me la han hecho, ¿no? Y una persona me hizo esta como analogía, me dijo, mira, la ayahuasca, estos enteógenos se llaman, ¿no? Es la ayahuasca, el peyote, los hongos, etcétera, ¿no? Es como ir en avión. Es como ir a una montaña en helicóptero, ¿no? Y la respiración, pues, es ir escalando la montaña, ¿no? Y nada más que yo aquí hago la reflexión. Cuando tú te subes a un helicóptero y te vas a la montaña, puede ser placentero, puedes disfrutar de la vista, puedes disfrutar la experiencia, ¿no? Pero no es este disfrute que se logra a partir del esfuerzo de ir dominando por medio de tus propios recursos la montaña. O sea, jamás en la vida el resultado de un alpinista va a ser lo mismo que el que llega en helicóptero. Y así es la respiración. La respiración, además de ser totalmente sana, sin meterte en ningún químico, ahí hay un proceso en donde además te genera esta sensación de logro que vuelve más potente este estado no ordinario de conciencia.
¿no? Entonces, como Eduardo, yo sí estoy de acuerdo, o sea, la ayahuasca puedes trabajar con ella, ¿no? Pero también hay el riesgo de que te abra la puertita a lo inconsciente y no estés preparado para todo este material, ¿saben? Y con la respiración que manejamos en Breathfulness, que poco hemos dicho el nombre y sí les quiero decir que Breathfulness es el método registrado y desarrollado por Eduardo, es en el que yo fui a estudiar con Eduardo y lo estamos trayendo a la Ciudad de México. Y este taller que vamos a hacer es un taller, yo le llamo híbrido, porque Eduardo va a estar desde Guadalajara conectado y nosotros vamos a estar aquí presencial para quien no tenga miedo y evidentemente va a haber todas las medidas de seguridad, vamos a hacer pocas gentes y tal. También se puede hacer online. La verdad, presencial, o sea, jamás en la vida vas a disfrutar una película viéndola en la tele que en el cine, ¿saben? Ahora, pero, perdón, perdón, Eduardo, querías decir algo de esto de la montaña. En relación a lo que platicaba Ana del gozo consciente y de las diferentes enteógenos o psicotrópicos que se utilizan para acceder a este tipo de cosas, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante y no perdernos en eso. Los psicotrópicos, los enteógenos, llámesele ayahuasca, peyote, veneno de sapo, etcétera, etcétera, son tecnologías muy antiguas, chamánicas, que se desarrollaron en el principio de los tiempos, pero esto evolucionó de tal manera que se refinó y se dieron cuenta que ellos mismos podían producir esos mismos estados mucho, pero mucho más profundos que con un psicotrópico y desarrollaron estas tecnologías de la mente, de la psique, y esto es a lo que yo le llamo la psicología taoísta, ¿no? Y que en un nombre como más contemporáneo es el Breathfulness, pero en realidad es una tecnología que viene a suplantar o hacer un lado estas tecnologías más antiguas. No quiere decir que las otras no sirvan, sino son tecnologías que fueron hechas hace miles de años en otro contexto cultural, en otro contexto social, en donde la tribu abrazaba a estas personas que tenían estos estados no ordinarios de conciencia, en donde la tribu conocía de estos estados y de lo que podía pasar y los abrazaba de tal manera que cuando una persona se quedaba en un mal viaje o se quedaba en un buen viaje, pues ellos le llamaban intoxicados de Dios, porque estaban en ese contacto constante con esta divinidad. Yo lo que sí les puedo decir es que si nosotros practicamos de manera consciente la respiración plena, el breathfulness, vamos a entrar de manera consciente a este gozo, y este gozo se vuelve una constante en nuestra vida. Esta tranquilidad, esta serenidad, este gozo se va a volver una constante en nuestra vida. Y para aquella radio escucha que nos comentaba sobre su esposo y sobre sus hijos, pues el problema a lo mejor va a seguir estando ahí, pero si yo sé entrar en mí, yo sé respirar de la manera correcta, yo sé tranquilizarme usando las herramientas que tengo muy, muy cercano, que lo único que tengo que hacer para detonar y activar estas herramientas es respirar. Entonces mi vida va a cambiar y voy a estar en ese gozo constantemente. Yo me acuerdo que mi maestro alguna vez le pregunté, cuando empecé yo con él, al taoísta, le decía, oye, ¿tú meditas? Me dice, no, yo hago tai chi. Ya, ahí quedó, ¿no? Tai chi kung fu. Pasan como 20 años y estábamos en una comida con varios de los alumnos, yo estaba a un lado de él, y entonces alguien le preguntó si meditaba, y les dijo, sí, sí medito. Pues yo volteo y le digo, pues no, que no meditabas. Dice, no, sí medito.
Le dije, ¿qué tipo de meditación haces? ¿Taoísta? No, 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 no. ¿Budista? No. ¿Zen? No. ¿Mindfulness? No, tampoco. Entonces, ¿qué haces? Me dice, veo la televisión. Entonces, todos así, o sea, nos quedamos así impactados. Él se rió y dice, es que no han entendido que una vez que encuentras ese estado de gozo, de tranquilidad, de serenidad interior, hagas lo que hagas, estás en ese estado. Wow. Entonces, lo único que hacía era ver televisión 3, 4, y decía, medito de 3 a 5 horas diarias, veo la televisión, ¿no? Wow, Eduardo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Nos están viendo, quiero decirles que, y me puedo hacer o sea, me puedo imaginar que si yo aprendo a llevar la respiración a mi día a día, mis relaciones pueden cambiar, pero no solamente a nivel físico, sino también sexual. Y eso es un tema que estamos preparando por ahí, los tres, que se los compartimos, en este sentido de que también hay una parte de cómo podemos aprender a reciclar la energía y ya estaremos hablando de eso, pero bueno, por el momento los vamos a dejar aquí. Ya hay muchos que dicen que quieren aprender a respirar, a ser felices y gozar todo lo que está a su alrededor, así es que bueno, quien quiera me puede mandar mensajito, muchas gracias, nos dicen a los tres, Gaby Marlo por ahí también te manda saludos, que por ahí tiene un conocido contigo, ya después veremos quién es, porque ya empezamos a aprender aquí que todo el mundo se conecta en esta vida y también, bueno, pues con la respiración y con todo lo que nos rodea. Entonces, gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros esta hora maravillosa. Gracias, Francisco, por haber encontrado a Eduardo y traernos una nueva forma de vida, una nueva forma de aprender y hacer esto que vamos a empezar a practicar. Mil gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a todos y todas, Eduardo, gracias. Ana, seguimos Cuídense trabajando. Muchísimo. Un abrazo, gracias. Bye. Bye.